Muy bien. Bueno verles de nuevo esta mañana. Ya he estado viendo a la mayoría durante la semana, pero bueno, fue un tiempo lindo que pasamos allá en Villa María y ahora de vuelta por acá. Y si les parece, vamos a orar y arrancamos con el estudio. Vamos a orar. Padre, gracias por la gracia que nos das esta mañana de estar juntos y poder eh, tener un tiempo de comunión, de exhortarnos unos a otros, de alentarnos, de abrir tu palabra, de aprender y salir, Señor, con herramientas para poder servirte y llevar gloria a tu nombre en este mundo. Y Señor, pido que tú dirijas todo lo que vamos a hacer esta mañana, que guíes nuestro corazón, y nos permitas eh, Señor, aprovechar este tiempo que tenemos acá y que todo lo que vamos a compartir hoy pueda ser usado por tu Espíritu para seguir edificando tu iglesia en este lugar y para, Señor, enviarnos al mundo, llevar el mensaje de salvación. Gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que ella es viva y eficaz y que esta mañana también va a ser su obra en nuestros corazones. Te encomendamos este tiempo a ti. También te pedimos por los que vienen en camino, tráeles con bien esta mañana, guárdales, aun con el clima eh, que hoy tal vez no es tan favorable para el viaje. Te pido que tú les guardes y que puedan llegar y compartir también con nosotros. Te encomendamos este tiempo, ahora de estudio también, y te pedimos que hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hicimos ahí el cambio de profe y no le pregunté a Titi hasta dónde habían llegado. Así que díganme, ¿fue el de Filadelfia la semana pasada? ¿Sí? ¿Hasta ahí nomás? Dale. Sí, usualmente no da el tiempo para avanzar mucho más, así que bueno, llegamos a la última de las 7 iglesias, entonces estamos en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver los versículos 14 al 22 esta mañana. El pasaje de Filadelfia es una sección muy importante. Hay varias doctrinas que eh, se van a mencionar en el pasaje que van a ser importantes para afirmar y en todas las cartas hemos estado sacando verdades muy valiosas para nuestra vida y nuestro ministerio, pero tal vez una de las que del pasaje anterior creo que son valiosas es la doctrina de la segunda venida. Eh, hay un detalle que seguramente ahí compartieron en cuanto al orden de los eventos y especialmente una frase cuando dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es uno de los pasajes más claros que afirman el rapto de la iglesia. La doctrina del rapto no está desarrollada en un solo pasaje. Necesitamos ir a muchos para poder entender esta verdad. Y todos los pasajes a donde vamos nos van dando algunos elementos que nos van llevando a entender toda esta doctrina. En este pasaje, por ejemplo, está el hecho de que esta hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, de la que se va a hablar en el resto de Apocalipsis, un tiempo donde Dios va a poner a prueba lo que hay en el corazón del hombre y va a evidenciar la rebeldía del hombre, en ese tiempo la iglesia no va a estar en este mundo. Y lo podemos notar
en la expresión te guardaré de la hora de la prueba, en donde en el griego es bien específica esa expresión cuando señala te voy a guardar fuera de la hora de la prueba. Entonces no es que Dios va a proteger a la iglesia durante el tiempo de la tribulación, sino más bien que la iglesia va a ser sacada de ese tiempo, y la tribulación tiene que ver con una prueba para el mundo, no para la iglesia. Así que este es un pasaje importante dentro de la escatología. Em, bueno, es valioso también este pasaje que vieron la semana pasada en cuanto a las misiones y la promesa de Cristo para una iglesia de darle una puerta abierta. El concepto de una puerta abierta es un concepto que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Pablo habla mucho de cómo el Señor abre puertas para el avance del Evangelio. Y bueno, en esto podemos ver que Dios es soberano también en el progreso que una iglesia hace en llevar el Evangelio y en avanzar la Gran Comisión. El avance de la Gran Comisión es una obra que Dios va a hacer a través de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que eh, esforzarnos por hacerla, mientras que a la vez oramos a Dios para que Él prospere esa obra, para que el Señor haga que esta obra pueda avanzar. Y bueno, hay algunos conceptos importantes para la obra misionera que también aparecen en ese pasaje. Bueno, hoy vamos a ver el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Y de nuevo, esta es una iglesia que estaba en la provincia romana de Asia. Hoy en día, o en la zona de Asia Menor, Europa del Este, están todavía los sitios de los que se mencionan acá. Algunas de estas ciudades siguen estando y otras ya desaparecieron. Y la ciudad de la Odisea es una ciudad que también estaba ahí en esa misma zona. Yo les mencioné, todas estas iglesias estaban bastante cerca una de otra. Podríamos tomar de referencia a Éfeso, que es la primera que vimos, y de Éfeso todas las iglesias están a 30, 40, 70 kilómetros. Esta iglesia está a 60 kilómetros de Éfeso. Es como decir, no sé, de acá a Cañuelas, será algo así, más o menos. Entonces, esta es una iglesia que estaba en la misma región, y la ciudad de la Odisea era como muchas otras, una ciudad importante de ese tiempo. Y hay algunos detalles del contexto que se los menciono antes de leer el pasaje, así los apreciamos cuando vamos leyéndolo. La ciudad de la Odisea se jactaba por la opulencia y la riqueza. Era una ciudad donde vivía la familia más rica de todo el Imperio Romano, ¿sí? Y muchas otras familias muy, muy ricas y poderosas vivían ahí. Entonces, esta ciudad era muy preciosa, sus edificios eran muy ornamentados, y esta ciudad se jactaba de ser autónoma, de no necesitar subsidios ni ayuda del Imperio Romano. Esta era una ciudad que se veía como autosuficiente. Hubo una situación que en un momento estudiando sobre esta ciudad me crucé de un dato histórico, de un terremoto que vino y que tiró abajo muchos de los edificios públicos, y que muchas ciudades se vieron afectadas en ese tiempo y el imperio ayudó para reconstruir. Pero la ciudad de la Odisea no quiso recibir ninguna ayuda, solo como una expresión de orgullo, de decir nosotros no necesitamos que nadie nos venga a ayudar, tenemos lo que necesitamos, y reconstruyeron todo. Y bueno, ese sería tal vez un evento que señala la actitud y la vida ahí en la Odisea. Esta situación social va a tener un eco en la vida de la iglesia. Y quiero que pienses en cuánto el entorno afecta a las iglesias. Eh,
quieras que no, aunque las iglesias tienen un mismo manual y siguen las mismas órdenes de marcha del Señor, las iglesias conviven en una sociedad que les influencia. Entonces, en una sociedad, por ejemplo, muy materialista, en donde muchos de los que llegaron a este país llegaron buscando eh, el progreso económico, va a ser que esas tendencias estén ahí en el corazón de los creyentes. El pueblo de Dios puede ser transformado y el Señor puede librarles de esos pecados, pero va a ser una lucha especial, que tal vez en otros contextos no esté de la misma manera. Así que a veces cuando uno quiere conocer los desafíos específicos de una iglesia, uno puede mirar un poco de lo que hay en el entorno y ver los desafíos de esa sociedad, porque ahí es donde la iglesia va a tender a luchar mucho. No sé, piensa en las iglesias en Creta, cuando Pablo le escribe a Tito. Pablo le habla a Tito de cuán firme él tiene que ser para corregir a la iglesia, porque es una iglesia que está en una sociedad muy difícil, una sociedad de mucha rebeldía, de mucho pecado y vicios. Entonces, para esta gente va a ser difícil salir de todo ese contexto. Así que la iglesia de la Odisea, uno podría pensar en lo que vamos a leer ahora y tal vez ser rápido en condenar a esos creyentes y decir, ¿cómo puede ser que ellos tengan esta actitud hacia la vida espiritual? Pero bueno, tenemos que entender, ellos venían de ese mundo. Ellos crecieron en ese contexto, ellos desde niños absorbieron eso y seguían ahí. Entonces es más difícil romper con esos patrones. No obstante, Jesús va a hacer advertencias muy fuertes en cuanto a estas actitudes. Un detalle más en cuanto a la ciudad de la Odisea, si bien la ciudad tenía muchas cosas hermosas, había una que no era muy buena para la vida de la ciudad. En el mundo antiguo, el agua era algo esencial para la ciudad y la Odisea no tenía buena agua. No tenía buena agua porque no había fuentes propias, sino que el agua era canalizada desde zonas más lejanas y traídas hasta la ciudad. El problema es que cuando uno trae el agua desde lejos, ese agua no llega en las mejores condiciones. Para la Odisea tenía dos fuentes de las que tomaba agua y una fuente era una zona de donde salían aguas termales y eran traídas a la ciudad y ese agua se usaba para la limpieza, para lavar cosas. Los romanos fueron muy famosos por los acueductos que tenían, ¿no? Entonces ellos habían aprendido técnicas de los persas de cómo canalizar agua y entonces había agua que corría por acequias o por canales que servía para que la ciudad esté limpia y para los baños y para todo el funcionamiento. Entonces, bueno, el agua termal servía para eso, pero no llegaba muy caliente, así que no servía tampoco para que gente se bañe cómoda en ese agua. Entonces había que calentarla si uno quería usar ese agua para eso. Y Roma tenía un sistema de baños en donde calentaban agua también y tenían baños públicos con aguas calientes. Pero bueno, otras ciudades tenían aguas termales y les servían directamente de la fuente, ¿no? No había que calentar. La Odisea no. Y también traía agua de otra zona donde el agua fresca también se canalizaba y llegaba, pero llegaba también después de haber pasado muchos kilómetros por una zona árida y muy caliente y terminaba igual que la otra. Entonces era agua que no era la mejor, no era que vos podías disfrutar del agua. Es como cuando vas a la costa y sabes que te tenés que llevar los bidones, ¿no? Porque no hay buen agua en la costa, ¿no? El agua es muy salada. Entonces, bueno, puede ser muy lindo el contexto, pero hoy uno resuelve el agua con otras formas, pero en aquel tiempo no podías resolverlo con un bidón de agua.
así que te tenía que aguantar el agua que había y esa era la parte negativa de la ciudad. Entonces, si vos querías agua caliente, tenías que calentarla, si querías agua fresca, había que dejarla reposar en un lugar fresco hasta que pueda ser tomable de nuevo. Bueno, con esto en mente, leamos el pasaje. En Apocalipsis 3:14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con eso terminan entonces el último de los mensajes. Bueno, comienza esta carta de nuevo con una presentación. Cristo acá se presenta como el amén. A la palabra amén acá se refiere a uno que habla con verdad. La expresión amén la usamos nosotros cuando terminamos una oración para decir así sea. Es una afirmación de lo que se está diciendo. Entonces, lo que estaría diciendo acá Cristo es que Él es fiel. Él es el que habla y siempre habla con un amén. Lo que dice va a pasar. No se puede poner en duda, no es una sugerencia, no es una posibilidad. Él es el amén. Él, él- él- él define lo que es verdad y da seguridad a todo lo que Él dice. Agrega también, siguiendo ese mismo concepto, es el testigo fiel y verdadero. Sus palabras son confiables. Y si vos mirás, hay una relación de lo que es el contenido del contenido de la carta con la presentación que Jesús hace de él en todas las cartas. Entonces acá, ¿por qué Jesús se presenta como el que habla con fidelidad, el que dice lo que es verdad? Bueno, en esta carta se habla de una iglesia que tiene una opinión de sí misma que no es acertada. Es una iglesia que podría mirar los indicadores equivocados y justificarse y pensar estoy bien. Entonces necesita que Jesús dé esta expresión para que la iglesia reconozca que Jesús es el único que dice lo que es verdad de nosotros. Jesús es el que va a exponer la realidad del corazón y que va a dar el veredicto final. Y su mensaje es completamente confiable. Entonces, Él se presenta así, el amén, el testigo fiel y verdadero. Y lo último que Él dice es el principio de la creación. Acá principio podríamos tomarlo como es el origen de la creación y de esta manera podríamos ver a Cristo como otros pasajes lo presentan. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 se presenta a Cristo como aquel de quien son todas las cosas y por las que todas las cosas existen. Él es el origen de la creación, pero más que solamente el creador, Él es el dueño, Él es el centro de toda la creación. Entonces, el principio de la creación de Dios tal vez está haciendo énfasis en esto. Esta iglesia es una iglesia que va a ser confrontada
por estar viviendo para sí misma. Es una iglesia que va a ser confrontada por sentirse segura en sí misma y autosuficiente y viviendo para sus propios intereses. Entonces Cristo les recuerda acá, yo soy el que dé el veredicto real y yo soy el origen de todo y el centro de todo. Y podríamos agregar, Él es el fin de todo. Él es el propósito de la creación. Entonces, con esta presentación viene ya ahora el mensaje. Notamos que el mensaje comienza inmediatamente con palabras de acusación. Las demás, o muchas de las otras cartas, empiezan con palabras de afirmación, donde Jesús va a decir, esto es algo bueno, yo veo que esto hacen bien, pero de la Odisea no se va a decir nada bueno. No se va a decir nada bueno porque esta iglesia necesita una confrontación con lo que ella cree de sí misma. Y entonces arranca directamente con la acusación. Yo conozco tus obras. Esta expresión de nuevo es tomada de las otras cartas. No aparece en el griego esta primera expresión, yo conozco tus obras. Directamente lo que dice, yo conozco que ni eres frío ni caliente. Así que la acusación que se hace de esta iglesia tiene que ver con la situación que vivían en la ciudad con el agua, ¿no? Es una imagen que Jesús va a usar que ellos conocen muy bien. Una iglesia que no es fría ni caliente, para ellos sería muy clara la imagen, porque ellos saben lo que es agua que no es ni fría ni caliente. Yo les conté de este agua, ¿no es cierto? Que si vos te vas a la terma, el agua caliente es valiosa, ¿no? Es valiosa porque te podés bañar y es linda, es cómoda. Si vas a una fuente de agua fresca, ¿no es cierto?, que está saliendo ahí de un manantial y está bien, bien fría, también te va a servir. Pero el agua tibia es agua que no sirve ni para una cosa ni para otra. Ahora, Jesús está usando esta imagen para hablar de otra cosa. Cuando dice que la iglesia no es ni fría ni caliente, ¿a qué se está refiriendo? O sea, está hablando del estado espiritual de esta iglesia. No está hablando de la temperatura física. De nuevo, cuando interpretamos Apocalipsis, yo les expliqué, no son todos símbolos, muchas cosas que son literales, pero cuando algo es absurdo, es un símbolo, ¿no? Entonces, Jesús le está hablando de la temperatura corporal de la iglesia, ¿no? Lo vamos a ver claro en lo próximo. ¿A qué se refiere? Es un símbolo esto. La iglesia no es fría ni caliente, se está refiriendo al estado espiritual de la iglesia. Se agrega en el versículo 16 la gravedad de ese estado con la advertencia o el juicio que viene. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿cómo es esto? La iglesia no es ni fría ni caliente y entonces Jesús la va a vomitar. Está diciendo este pasaje que Jesús preferiría que la iglesia sea una iglesia apóstata y completamente herética y rebelde a que sea una iglesia mediocre. ¿Está diciendo eso Jesús? Prefiere una iglesia fría, o sea, podríamos pensarlo, una iglesia totalmente muerta a una iglesia mediocre. ¿Prefiere eso Jesús? No, él no está usando el concepto de frío y caliente como los dos extremos de la vida espiritual y diciendo, ustedes están en el medio y yo preferiría o que sean un extremo o el otro extremo. No, porque el agua fría también es útil. No está presentando acá el agua venenosa y el agua sana. No está haciendo el contraste entre algo malo y algo bueno. Está haciendo el contraste en algo que es bueno de una manera y el otro que es bueno de otra manera. Pero hay una manera en la que no es bueno en lo absoluto. Jesús no está diciendo que él prefiere que la iglesia de la Odisea sea totalmente apóstata. Él está diciendo el agua sirve cuando
está a la temperatura correcta. Y lo que yo quiero es una iglesia que esté a la temperatura correcta. Yo quiero que sea una iglesia que sirva. Jesús está mostrando tanto agua fría como caliente como el ejemplo de lo que la iglesia debería aspirar a ser. La iglesia debería aspirar a ser una iglesia tal como fue diseñada por Cristo para que sea útil a los propósitos de Cristo. Entonces, no tenemos que tomar mal este ejemplo, porque si no, podríamos comunicarlo de una forma que sería de tropiezo, ¿no? Mejor apartate antes que vivir una vida mediocre. No te apartes, busca a Cristo, ¿no es cierto? Vivir una vida fiel. No es eso lo que está diciendo Cristo. Pero fíjate que sí, usa este concepto de tibieza y hay otros pasajes donde podemos también ver la intención de Dios de que la iglesia no sea tibia. Fíjate Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Alguien puede leer Romanos 12, 11? Bueno, genial. Fíjate la intensidad que Pablo está poniendo en cómo se debe vivir la vida cristiana. Todos esos términos te empujan, ¿no? a avanzar, pero usa esta expresión fervientes. Y la idea ferviente es la misma que usaríamos cuando hablaríamos, por ejemplo, si en el mundo antiguo se hubiese tomado mate, se hablaría, a mí me gusta el agua hervida, ¿no? Me gusta el agua que está burbujeando ahí. Ferviente se refiere a ese estado de ebullición. Eso es lo que Dios está diciendo acá a través del apóstol Pablo. Sean fervientes en espíritu. Esa es la vida espiritual a la que fuimos llamados. Em, entonces, la tibieza espiritual se referiría al concepto opuesto a este. Es una persona que se ha vuelto indolente, apática, superficial. Una persona que está acostumbrada a la vida espiritual y se ha vuelto un hábito para él, pero ya no está apasionada. Es una persona que se mantiene en el promedio y piensa, está bien ser un cristiano mediocre, está bien ser un cristiano con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Está bien si yo ayudo a la obra del Señor mientras no me afecte a mis proyectos personales. Está bien si yo ofrendo siempre y cuando no cambie, ¿no es cierto?, mi presupuesto. Está bien si yo sirvo si no me interrumpe mi agenda familiar. La idea de tibieza tendríamos que relacionarlos con esto. Es una forma de cristianismo que perdió su esencia y su fervor y por lo tanto deja de ser efectivo. Podrías pensarlo como frío ni caliente, no sirve para nada esa forma de cristianismo. Así que la advertencia de Cristo, te vomitaré de mi boca. Sumamente gráfico esto, ¿no? Nos gusta pensar en estas imágenes, pero Jesús las usa porque hay cosas de las que tenés que entender lo desagradable que son. Entonces, el vómito es una de las cosas muy desagradables, ¿no?, en tu mente. Y tenés que imaginar a Dios vomitando, a Cristo acá, ¿no es cierto?, hablando de Él vomitando, pensando en algo que le produce asco, desprecio, algo que no puede soportar, algo que no es natural, es algo que Cristo rechaza con todas sus fuerzas. Y entonces, esta idea de vomitar tendría que ver
con Cristo rechazando, descartando, sacando esto. Cuando pensás en el vómito, hay algo que te cayó mal, ¿no es cierto? Y que te está afectando. Y el vómito es una reacción natural, es una forma de protección, ¿no? En donde tu cuerpo lo va a expulsar, porque le está haciendo daño al cuerpo, ¿no? Entonces lo sacás. Y esto es lo que Cristo está diciendo, yo lo voy a echar, lo voy a sacar, pero no solamente lo voy a poner a un lado, esa idea de con ese rechazo a, a esa actitud o a esa forma para que ya no esté relacionado con Él. O sea, esta advertencia para esta iglesia es distinto, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la de Éfeso, que le va a decir, voy a quitarte el candelero, ya no vas a ser efectivo en el ministerio. Esta es mucho más dramática, ¿no? Yo voy a echarte, pero echarte como si fueses a hacer una contaminación que tiene que ser expulsada para que el cuerpo pueda seguir normalmente. Entonces, esta es la advertencia de Cristo. Toda esta acusación ahora es explicada con la próxima expresión. Esta iglesia, aunque está en esta situación, no se reconoce en esta situación. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y acá cambia la imagen, ¿no? Ahora no está hablando del agua y la temperatura del agua, sino que está hablando acerca de la riqueza. Y esta iglesia, ahora Jesús va a usar este cuadro, también se veía rica. La ciudad se creía rica y la iglesia se ve rica. No, no sé exactamente todo lo que se refiere o qué pensaba esa iglesia de sí misma. Pero imagínate una iglesia que está en el primer mundo, una iglesia que tenga recursos, una iglesia que tiene, por estar en el primer mundo, buenos seminarios a donde las personas van a estudiar y tienen buena predicación. Las personas están cómodas y les dan un informe, miren, estamos mandando todo este dinero a la obra misionera, miren toda la obra que estamos haciendo. Em, Estando en ese ambiente, en un lugar de tanta riqueza, fácilmente la iglesia puede equivocarse y pensar que esos beneficios, beneficios económicos, beneficios espirituales, oportunidades sociales, que todo eso representa un ministerio efectivo. Están bien. Entonces, no podría decir, uy, hicimos un viaje misionero. Qué bueno, ¿no? Pero claro, hacer un viaje misionero, tal vez, no sé, para una iglesia, no sé, una familia que gana $10.000 por mes y le costó $300 ir de Estados Unidos hasta el Caribe para hacer un viaje misionero, me parece como un gran esfuerzo y sacrificio, ¿no? Pero en esas condiciones es fácil pensar que lo que estamos haciendo es muy loable cuando en realidad es como máximo mediocre, ¿no? No es realmente una expresión de virtud, de esfuerzo, de compromiso y sacrificio. Es fácil para una sociedad que tiene mucho verse rica en lo espiritual también cuando no es esto real. Ahora, sin irnos al país del primer mundo, pensalo en nuestra situación. En nuestro corazón, esta misma tendencia podría estar ahí, ¿no? En donde las comodidades, los beneficios, las oportunidades que tenemos nos hagan sentir cómodos en una forma de religiosidad o de vida cristiana que tiene elementos que parecen muy valiosos, pero en realidad no reflejan realmente una vida ferviente por el Señor. Entonces esta iglesia estaba autoengañada. Tan poquito tiempo después de haber sido fundada, estando en ese contexto, esta iglesia se mira y dice, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos todo lo que
lo que una buena iglesia tendría que tener. Pero acá viene el veredicto, lo que Cristo ve es el corazón. Dice, y no sabes que tú eres, y acá mire esta lista, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 descripciones que dan un cuadro totalmente distinto al que ellos tenían de sí mismos. El cuadro en esas primeras 2 expresiones, desventurado y miserable, mostraría a esta iglesia como una iglesia que más bien debería ser una iglesia digna de lástima. La idea de miserable es esta. Esta iglesia en la condición en la que está, los que la ven, si entenderían su verdadero estado, sería correcto que tengan lástima de ustedes. Estas 2 primeras expresiones son más generales, las otras 3 son más específicas. ¿En qué forma? ¿Por qué deberían tener lástima? Porque son pobres. Claro, pobres no en dinero, esta iglesia tenía muchos recursos, pobre en lo espiritual, así como está tibia espiritualmente, ahora se le llama pobre espiritualmente. Porque la clase de herramientas que tenemos o la clase de dones que tenemos no marcan la verdadera riqueza espiritual de una iglesia. La riqueza espiritual está en que sea lo que sea que esa iglesia tiene, lo esté usando de una manera apasionada, consagrada y sacrificial para la gloria de Dios. Esto es lo que le va a dar riquezas eternas. Entonces, esta iglesia es una iglesia muy pobre. Hay otras iglesias que son mucho más ricas que esta iglesia. Uno puede pensar en Esmirna, por ejemplo, una iglesia sufriente que no tiene nada, pero Jesús le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Era lo opuesto. Esta iglesia en la Odisea tenían todo, pero en realidad no tenían nada en su realidad espiritual. Ciego, esta iglesia no discierne la realidad espiritual. Está cegada a su propia condición espiritual. Está cegada en cuanto a las prioridades del ministerio. Está cegada en cuanto a la obra del Señor. Y desnudo. Sin una vestimenta espiritual legítima. Si uno piensa en las vestimentas en las Escrituras son presentadas como las obras de justicia que el pueblo de Dios tiene, que llevan gloria a Dios. Entonces, no sé, en Efesios se habla de la vestimenta como desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Son las obras que hacemos, ¿no? Que es la vestimenta de la obediencia. En Apocalipsis se habla de la iglesia, después que pase por el tribunal de Cristo, que está vestida de las obras justas. Entonces, esta iglesia es una iglesia que está sin vestimentas. De hecho, en lo que pienso en esta advertencia, que Jesús está siendo muy drástico al hablar de una iglesia que no está preparada para la eternidad, una iglesia que no está vestida de vestimentas de salvación. Podría pensar en esta iglesia hay muchos que no están vestidos de la justicia de Cristo y que no tienen vestimentas de obediencia a Cristo y entonces la advertencia podría estar aún hablando de una iglesia que no es salva. Entonces, ¿qué puede hacer esta iglesia? Esta es la reprensión. Por tanto, yo te aconsejo, y fíjate las palabras de Cristo acá, ya que esta iglesia se siente tan segura, cuando una iglesia se siente muy segura y muy poderosa y muy rica, no va a estar muy dispuesta a escuchar a alguien que se ponga encima y les dé órdenes, porque ellos son autosuficientes. Entonces Cristo, en una forma de confrontación, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él podría venir y darle órdenes, pero en una forma de confrontación, Cristo aparece y dice, bueno, te voy a dar un consejo, ya que sos tan rico y tenés todo lo que necesitas, te voy a dar un consejo. Lo dice en una forma tal vez un tanto irónica. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Que de mí compres está mostrando Cristo, yo soy tu única esperanza. Si vos seguís en esta condición, vas a la perdición, estás desnuda, no tenés nada. Y entonces tu única esperanza soy yo.
Yo soy el único que te puede vender lo que es verdaderamente valioso. Lo valioso, lo verdaderamente valioso para una iglesia no se compra en ningún otro mercado. No se compra en este mundo. No se compra de parte de nadie. Cristo es el único que se lo va a dar. Entonces esta iglesia tiene que ir a Cristo, a buscar a Cristo con un corazón humilde para recibir de Él lo que tiene verdadero valor, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. De nuevo, las vestiduras blancas aparecen en todo Apocalipsis como la vestimenta de los salvos. Entonces esta iglesia necesita vestiduras blancas, dando a entender, no todos los que van a una iglesia van a estar vestidos de vestiduras blancas. Hay gente que va a las iglesias y está desnudo. No se da cuenta de que está desnudo, pero espiritualmente está completamente desnudo. Desnudo de la justicia de Cristo, desnudo de la vestimenta de los que van a entrar en el cielo. Y Cristo es el único que puede dar eso. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y el último, y unge tus ojos con colirio para que veas. En el mundo antiguo no había mucha medicina como la que hoy tenemos, entonces se usaban productos naturales para ayudar a diferentes problemas. Y cuando una persona tenía problema de vista, lavar los ojos con colirio era lo que tenían para aliviar. No te sanaba la vista si vos estabas ciego, pero te la aliviaba de la irritación, de algo que te entró en el ojo o algunas cosas así, ¿no? Entonces sería como lavarte el... Hoy mi mamá nos hacía lavar los ojos con té, ¿no es cierto? Cuando tenías la... ¿Eh? ¿Con? Conjuntivitis, sí, cuando tenía conjuntivitis, sí. Entonces, bueno, acá era la medicina de su tiempo y Jesús le dice, lava tus ojos con colirio. De nuevo, esto es un cuadro. ¿Quién me dice por qué es simbólico el colirio acá? Porque el diagnóstico es una enfermedad espiritual la que ellos tienen, ¿no? La ceguera es una ceguera espiritual. Y lo sabemos, ¿no es cierto?, por esta relación que hacemos de lo que el lenguaje natural no es posible en este contexto. Entonces, colirio representa que de parte de Cristo viene lo único que puede traer la visión correcta de quién soy yo y de la realidad. Versículo 19 sigue ahí la amonestación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús afirma, hay un amor por esta iglesia y por eso viene esta reprensión, pero están en grave peligro. Y termina, bueno, versículo 20, mirá, este versículo es un versículo que ha sido muy mal usado. Probablemente has usado este texto alguna vez como parte de tu predicación, ¿no? Y le estás diciendo a la persona antes de guiarla a orar y a recibir a Cristo, le lees, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, es como un llamado evangelístico, ¿no? Pero si vos prestas atención, el contexto es el contexto de una iglesia. Una iglesia que piensa, tengo todo, no necesito nada. Con un pequeño detalle, Jesús está afuera. Y cuando la iglesia tiene a Jesús afuera, entonces no tiene nada. Es pobre, estás desnuda y sus ojos no ven nada. Entonces esta última confrontación es parte de todo esto que estaba pasando en la iglesia. Jesús está a la puerta. Jesús que debería ser el centro de atención de la iglesia, Jesús que debería ser la autoridad que guía a la iglesia, Jesús que debería ser el afecto de la iglesia ni piensa en Jesús. Pueden tener un culto de principio a fin sin invitar a Jesús y están felices. Les encanta su iglesia. Esta es una de las grandes confrontaciones de nuestra vida, ¿no? Vos sabés que tu vida espiritual se puede volver tan, o la vida de una persona se puede volver tan endurecida que estaría tranquila aún sin Jesús, solamente con las actividades religiosas. Y acá está Jesús afuera, pero golpeando. Yo amo, dijo antes, y por eso Él reprende
Y este es el golpe de Jesús. Está en la puerta golpeando y llamando. Y la invitación es, si alguno oye y abre, entraré y cenaré y él conmigo. Esto muestra que Jesús, si bien Él es la autoridad de la iglesia, Él no es eh, alguien que va a imponerse por la fuerza en el corazón de la iglesia. Él lo que está haciendo es llamar. Y Él lo que está poniendo es la responsabilidad en cada uno de nosotros. Abrir. Si alguno abre, voy a entrar. Jesús puede entrar a cualquier vida y puede hacer lo que Él quiere de cada uno, sin duda. Pero Él no lo va a hacer con la iglesia de la Odisea. Él dice, ustedes tienen que abrir esa puerta. Y esto está llamando a un cambio de actitud hacia Cristo. Un cambio de actitud hacia la necesidad que ellos tienen de Él. Sin Cristo no tienen nada. De Él tienen que comprar todo. Entonces vengan a Cristo. La promesa o la esperanza, la aspiración está en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa es inimaginable. Que Cristo no solamente quiera entrar a comer con nosotros, el Rey de todo el universo, sino que la comunión que Él está buscando aún llega hasta esta magnitud. Él subirnos a su trono, para que estemos a su lado mientras Él reina con el Padre sobre toda la creación. Este sentarnos en el trono no está implicando que Él nos invita a ser Dios juntamente con Él, ¿no? Pero Él nos está invitando a una comunión con Él que es tan estrecha que somos uno con Él. Y junto con Él gobernamos. Gobernamos todo el mundo. Esto tiene, tal vez va a ser más explicado en más detalle más adelante en el libro, cuando se expliquen los tronos que están ahí alrededor del trono. Si podemos pensar en el lugar más santo del universo, en el cielo, hay un trono, pero este trono no es solo una silla, es todo un ambiente, toda una plataforma, podríamos imaginar, en donde hay muchos sobre ese trono. Y hay uno sentado en el trono que está en el centro, el Hijo está sentado a la diestra del Padre en ese trono, pero hay otros tronos que están en esa misma sala del trono. Y de eso está hablando Cristo. Bueno, y termina con la misma expresión: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este es un mensaje para todos nosotros. Este es un peligro para todas las iglesias. Esta es una realidad con la que la iglesia ha tenido que lidiar a través de todos los tiempos. Yo les conté que cuando tomé la clase de Apocalipsis, el profesor nos explicó de que cada iglesia representaba una época. Entonces la iglesia de la Odisea era la iglesia de nuestro tiempo. Y yo dije que no hay ninguna razón para creer esto. No hay nada en el texto que lo indique. Entonces la iglesia de nuestro tiempo no es la iglesia de la Odisea. Pero claro que en nuestro tiempo esto se ve muy reflejado, especialmente en sociedades occidentales donde no hay persecución y donde las iglesias han formado una forma de religiosidad cómoda que no requiere una vida de consagración completa. Entonces hay muchos contextos en donde se predica un evangelio, un falso evangelio, que se le dice a las personas que pueden tener la salvación sin seguir a Cristo. Hay muchos que dividen salvación de discipulado. Por ejemplo, una persona puede ser salvo sin seguir a Cristo y sin pagar el precio de seguir a Cristo. Hay muchas personas que piensan que pueden tener los beneficios de la salvación sin responder a las demandas del Evangelio que Cristo puso en todos sus mensajes. Entonces, eso ha fomentado muchísimo esta idea
de personas que se sienten seguras, tranquilas, pero están viviendo una vida em, que no es ferviente espiritualmente. Una vida en donde Cristo no es el centro, donde ellos no están viviendo para la gloria de Dios, donde Cristo no es el tesoro más grande que ellos tienen, donde no están viniendo a Cristo para recibir de Cristo todo lo que es valioso en sus vidas, sino que están buscando lo que es valioso en este mundo y creyendo ser eh, ricas, son muy pobres. Entonces, a veces nosotros admiramos aspectos de las iglesias que no deberíamos admirar tanto, porque no son las verdaderas marcas de una iglesia ferviente. Una iglesia ferviente no se conoce por su edificio, no se conoce por sus programas, no se conoce por la amplitud de su ministerio. Una iglesia ferviente se conoce por cómo cada creyente está poniendo a Cristo en el centro de su vida y está viviendo para Él con todas sus fuerzas. Entonces, en eso deberíamos ver la verdadera riqueza de una iglesia. La riqueza de una iglesia está ahí. Bueno, ahí terminó esta última y ya cerramos las 7 iglesias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de esta que vimos hoy o de cualquier otra? Cualquier tema que se haya mencionado. Este sería el momento. 5 minutitos tenemos para preguntas. Si tiene. Es que ellos carecían de piedad y humildad. Se puede ver así, o sea, no, viéndolo un poquito más de cerca, o sea, la iglesia no debería tener un sufrimiento físico, vamos a llamar, de que estén carentes de recursos, sino que apuntaban a la humildad y la piedad del corazón. O sea, lo que les faltaba a la Odisea es lo que tenía Esmirna, por ejemplo, para que sea una iglesia donde Cristo podía tener una compasión aún mayor. Sí. Pero se puede ver de esa forma, digamos. No Sí, pienso que humildad sería algo clave. Podríamos también señalar el énfasis de toda la carta de la Odisea es que esta iglesia no lo tiene a Cristo. Y, y se siente que tiene todo, pero en realidad si no tenés a Cristo no tenés nada. La iglesia de Esmirna, por el otro lado, perdió todo. Perdió todo por ser fiel a Cristo. Perdió todo, pero Cristo está ahí con ellos en medio de la prueba. Y la iglesia recibe promesas, ¿no es cierto? Sé fiel hasta la muerte. Esta es una iglesia que valora la fidelidad a Cristo y va a ser fiel a Él, aun cuando pierda todo. Y entonces esta es una iglesia rica. Pienso donde deberíamos ver la riqueza espiritual, debería ser en esto, en nuestra actitud hacia Cristo, nuestro amor por Cristo, nuestra fidelidad a Cristo, nuestro servicio a Cristo, nuestra obediencia a Cristo. Cuando Cristo es el centro y Él está guiando nuestra iglesia es rica sin importar todo lo demás que el mundo ve o que valora o que a veces los ministerios tienden a buscar. Entonces, pienso ahí seguramente en contextos mucho más pobres en el mundo, donde sus cultos no se graban en YouTube y por eso sus pastores no se conocen, que son mucho más ricas esas iglesias que iglesias muy famosas, de mucha influencia, con muchos recursos. Entonces, riqueza espiritual tiene que ver con eso, ¿no? Con qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en esas otras iglesias. Ahora, el hecho de tener muchos recursos no quiere decir que está, eh, está siendo infiel, ¿no? Pienso en la iglesia de Filadelfia que se mencionó la semana pasada. Esta es una iglesia que va a tener una puerta abierta. Una puerta abierta implica oportunidades. El Señor está dándole una plataforma de ministerio a esta iglesia. Entonces,
Sí, hay iglesias como Filadelfia que tienen una plataforma de ministerio muy grande y que son fieles y que debemos pensar, o sea, chico no es bueno por definición, ¿no? Em, pero sí tenemos que entender la verdadera riqueza de la iglesia no está donde el mundo la busca. Y tenemos que dejar que Cristo nos dé la influencia o el ministerio que Él quiera darnos. Pero tenemos que poner nuestra atención donde tiene que estar. ¿Sí? Creo que esta es una confrontación, una de las más duras, ¿no? De decir, sí, vos tenés todo, solo te falta una pequeña cosa. No estoy yo. ¿Cuándo fue la última vez que me buscaste? ¿Cuándo fue la última vez que me escuchaste? ¿Cuándo fue la última vez que me seguiste, me obedeciste? Estás confundido. Lo que vos tenés no es riqueza verdadera. Sí. Es una confrontación muy dura. Ajá, separado de mí nada puedes hacer. Sí. Señor, Agarra el micrófono así. llevando fruto, llevando fruto glorifica a mi Padre. Ujú. Y si no hacen eso, no sirven para nada. Sí, Y por sí. medio de Cristo, permaneciendo en Él, es que eso puede ser Mm. hecho, ¿no es cierto? Sí. Necesitamos escuchar esa lección muchas veces, se ve, ¿no? Esta iglesia de la Odisea tenía el conocimiento, pero necesitaba ser confrontada con eso. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Sí, Con respecto a que fuera de la puerta, ¿no? Está afuera. Le está hablando a personas que conocen de Cristo, pero lo dejaron de lado. No le está hablando a personas que no conocen a Cristo, ¿no? Directamente. Porque o si no, uno, con respecto a Efesios capítulo 2, uno está muerto espiritualmente, no puede responder, necesita un nuevo nacimiento. Es imposible que un muerto responda al llamado, sino, o sea, uno puede abrir la puerta adentro. Por eso pienso yo, no sé. de nuevo, perdón, me perdí en esa última parte de la responsabilidad que tenemos de abrir la puerta. Claro, uno que no nace de nuevo no puede abrir la puerta. No puede abrir la puerta. O sea, por eso me refiero a que está hablando explícitamente a creyentes, no a personas que no conocen de Cristo. Sí, creo que el contexto este es para creyentes que han, han sido influenciados por el mundo y han cambiado sus prioridades y ahora no están viviendo una comunión con Cristo y entonces Cristo está confrontándoles. Creo que es para creyentes este contexto. Pero también sí diría que la Escritura llama a los perdidos a responder y, y que los hace responsables por hacerlo. Y eh, el hecho de que haya un llamado a venir no quiere decir que eso es para creyentes, porque hay llamados como estos a incrédulos también. Entonces, Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, ¿quiénes son los que están trabajados y cargados? Todos, ¿no? Todos están bajo la opresión del pecado y lo que eso es. Entonces, Jesús está ofreciendo descanso a todos los que vengan a Él. El que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación abierta a todos los que tengan sed, vengan y tomen del agua. Entonces, yo lo que entiendo es el llamado a venir es un llamado real, universal, y es un llamado por el cual todos son responsables. Entonces, cuando vos estás siendo llamado,
vos no tenés que pensar, no puedo ir. Vos tenés que pensar, si Cristo me está llamando es porque tengo que ir. Entonces, es el ejemplo clásico de este pastor que vino a su esposa y le dijo, no soy salva, ¿qué puedo hacer? Y el pastor le dijo, no puedes hacer nada. Si Dios no te salva, no vas a poder ser salva. Andá y espera que Dios te salve. Eso es una mala teología, ¿no? Porque el llamado del Evangelio es vení, cree y se salva. Eso es lo que tendría que haber dicho este pastor. Cree en Cristo y vas a ser salva. Entonces, cuando vos le estás predicando el Evangelio a una persona, no le estás diciendo, tenés que esperar que Dios haga algo para que vos puedas venir. Tenés que decirle, vení y vas a ser salvo. Pero la persona que cree en el Evangelio y responde, se va a dar cuenta, después de estar en Cristo, que aún el venir fue parte de la obra de Cristo en su vida. ¿Sí? Pero a la hora de llamarle, la invitación está ahí. Vengan todos los que quieran. Está abierta para todos. Y todos tienen que tomarlo de esa manera. Yo estoy siendo llamado realmente y yo tengo que ir. Esa sería la responsabilidad de cada uno. Pero sí, en este contexto yo lo tomaría como creyente. Aunque me imagino que en esta iglesia había no creyentes también, por eso que mencioné de las vestiduras. Sería para mí muy extraño interpretar esto de que están desnudos sin pensar que estaba advirtiéndole de que no habían sido vestidos con la justicia de Cristo. Yo lo tomaría así. Entonces sí, hay personas que no son salvas ahí. Bueno, ¿terminamos? ¿Querem? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana otra vez, al abrirla, fuimos expuestos, Señor, y confrontados. Y ninguno de nosotros puede escuchar una confrontación así sin tener que evaluar nuestra propia vida y, Señor, confesar cómo el mundo y el sistema y nuestro propio corazón a veces han distorsionado nuestra imagen de quién somos y dónde estamos. Señor, ayúdanos a venir a ti y abrir la puerta. Señor, si nuestra comunión contigo no está donde debería estar y esto no se refleja en una vida ferviente por ti, esto no es porque tú no lo busques o lo desees, es porque nosotros no lo hemos buscado o permitido. Señor, ayúdanos. Permite que pueda haber una actitud de arrepentimiento, de volver a ti, Señor, y que en tu gracia tú nos des esa comunión íntima que tanto necesita nuestra alma y que tanto fruto va a traer. Señor, ayúdanos a valorar más tu aprobación y estar a tu lado que lo que este mundo tiene para ofrecernos. Dame, Señor, esa gracia cada día a mí en lo personal. Y ayúdame, Señor, a también seguir llevando fruto real. Sigue obrando, Señor, en nuestra iglesia y afirma tu verdad en nuestros corazones. Y permítenos ser hacedores de lo que acabamos de escuchar también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.